Buenos días. El día de hoy estaremos en contacto con Román Lares Torres y Jairo López González para abarcar lo que es el tema de pedimentos y tener un poco más de conocimiento con las preguntas que se estarán haciendo a continuación. Me presento, soy Sara Andrade y sin más que decir, comencemos con las preguntas. La primera pregunta va dirigida hacia Román Lares, si pudieras decirnos qué es un pedimento. Bueno, contestando la pregunta de qué es un pedimento, pues encontramos primeramente la base legal. La base legal del pedimento es la ley aduanera. En este caso, en el artículo 2, la fracción 16 nos da una definición muy correcta de lo que es un pedimento. Es una declaración electrónica que se transmite por este mismo medio respecto al cumplimiento de los ordenamientos, requisitos y todo lo relacionado y que engloba una operación aduanera de mercancías. En este caso, en su contenido encontramos el régimen por el cual la mercancía será sometida, información de la mercancía, clasificación arancelaria y muchos datos relacionados a estos productos que vamos a exportar o importar dependiendo del caso. Asimismo, debemos de conocer que la función de un pedimento abarca muchas cosas, pero las más importantes es que nos sirve como comprobante fiscal. Esto quiere decir que es un documento que nos avala ante la ley de que se pagaron las contribuciones, de que la mercancía tiene un dueño, de la que la mercancía va destinada hacia alguien, y también podemos comprobar que la mercancía está de manera legal en el lugar de donde se está exportando o importando, ya sea pues dependiendo el caso de la operación que se vaya a realizar. Continuando con Román para la siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia del pedimento en el comercio exterior y en las operaciones aduaneras? Bueno, contestando a esta pregunta sobre la importancia del pedimento, tenemos que identificar que el pedimento puede denominarse como el documento de mayor importancia en relación a las operaciones comerciales, porque de no disponer de un pedimento o de un pedimento correcto, podemos perder la operación de comercio exterior. Inclusive, pues este documento necesitamos todo lo que hay en su contenido para que la mercancía ingrese de forma correcta al país y no caer bajo algún procedimiento denominado como PAMA o PACO de administración o de contribuciones. Asimismo, también podemos sumarle a la importancia del pedimento que este nos ayuda al cumplimiento pues prácticamente de toda la legalidad relacionada a la importación o exportación, dependiendo de cuyo caso se esté trabajando. En este caso nos permite transparencia, nos permite agilizar las operaciones de comercio exterior. Asimismo, el pedimento nos ayuda a generar un control, a que la autoridad encargada de las operaciones de comercio exterior lleven un control de la mercancía que entra, de la mercancía que entró, de la mercancía que salió del país, para que así se pueda realizar una correcta evaluación de lo que se importa y exporta y poder validar también de forma más sencilla el hecho de las operaciones comerciales internacionales. Básicamente y a manera de resumen, el pedimento es un documento esencial para el comercio porque nos ayuda al cumplimiento de la legislación, incluye información detallada sobre la mercancía, obliga el pago de los requisitos y nos habla de la operación posterior al despacho de la mercancía o pues al tránsito que va a tener en el territorio nacional. Por todas estas acciones o por todos estos requerimientos y por toda esta información que se incluye en el pedimento, es por lo que se destaca su gran importancia a nivel de comercio internacional. Y esto solamente es para México, porque cada país tiene su formato de pedimento acorde a las necesidades que ese país necesita identificar. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama Exit Request y así va cambiando dependiendo del país y los requerimientos que existan en pues en dicho país y dicha información que sea necesaria de paso para las operaciones internacionales.
pero a decir sí es el documento más importante para las operaciones comerciales internacionales. Y como última pregunta, si pudieras decirnos, ¿cuáles son las claves de pedimentos más comunes y sus significados? Bueno, continuando con las claves de pedimento más utilizadas y respondiendo a esta pregunta, tenemos primeramente o iniciamos con el de importación o exportación definitiva. En este caso tenemos que conocer que este pedimento aplica para la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, en este caso por tiempo ilimitado. Se puede aplicar para vehículos usados. Esto siempre y cuando se cumplan con los requerimientos necesarios y no sea necesario utilizar otra clave de pedimento, y básicamente se puede utilizar para la mayor parte de las mercancías, a menos de que haya alguna excepción existente. Después tenemos que existe el pedimento A3, que es el que nos ayuda a regularizar las mercancías. Cumplieron alguna norma o inclusive hay algo extraño con la regularización en relación a lo que eh, se necesita para que la mercancía pues sea bien exportada. Puede ser que la mercancía no esté registrada correctamente, que la mercancía entró a destiempo o fuera de tiempo del que se había establecido, que no cumple con el plazo, que la empresa maquiladora de la mercancía no cuente con los permisos necesarios o inclusive que no se cuente con el espacio necesario para realizar esta operación, o pues que sean desperdicios generados por algún proceso de de fabricación, disculpa. Continuamos con el pedimento de importación definitiva para región fronteriza, que lleva por clave C1. En este caso, como su nombre lo menciona, este pedimento es utilizado para las mercancías que se importan únicamente de nuestro país. En este caso, esta clave solo puede ser utilizada para las empresas autorizadas que se localicen en esta área y que cumplan con los requerimientos necesarios para poder utilizar dicho pedimento. En este caso, o continuando mejor dicho, con el pedimento B1, que es sustitución de mercancías para importaciones definitivas. Aquí con este pedimento aplica para las mercancías defectuosas que necesitan alguna sustitución o que derivan de alguna importación definitiva. En este caso existe un plazo para que las mercancías retornen al extranjero de 3 meses, mientras que la maquinaria pues aplica diferente y tiene un lapso mayor de 6 meses en lo que se valida si esta mercancía es útil o no. En este caso, las mercancías pues prácticamente de no ser correctamente importadas pues se devolverían y pues, se hecho pedimento para poder devolverlas y que sea correcta la sustitución. Después tenemos esta clave que es la GC, que es Global Complementario. Este clave o este tipo de pedimento aplica para cuando se requiera hacer algún ajuste en cuanto a la mercancía se refiere. Puede ser el valor anual, el valor en el mercado, o simplemente que se necesita hacer algún ajuste en relación a si era importación definitiva, temporal o alguna comprobación en alguna operación. Continuando con los pedimentos más usados, tenemos el pedimento K1, que es retorno de exportación definitiva. Este pedimento es importante y es usado cuando las mercancías se retornen y haya pasado no más de un año y no hayan sido transformadas. En este caso es para que las mercancías que son sobrantes o que tienen alguna, ya sea uso particular o como inclusive lo podemos denominar como alguna autoparte, sea retornada pues de la forma correcta y siempre y cuando se cumplan con los requerimientos necesarios para que aplique este pedimento.
Después tenemos la clave para pequeñas importaciones temporales, que es la clave L1. En este caso aplica para importaciones pues de forma personal, inclusive para importaciones que un pasajero o alguien que cruce una frontera, o inclusive en aeropuertos o aduanas marítimas. Ojo, este tipo de pedimento tiene una particularidad, ya que solamente aplica para mercancías que tengan un valor no mayor a $3,000 americanos. Esta es una tasa general que se eh, realiza para el tipo de mercancías relacionadas a la importación pues aquí a nuestro país. Después tenemos la clave de pedimento T1, que es importación definitiva para empresas de paquetería. Esta clave es muy importante ya que se utiliza, como su nombre lo dice, para empresas únicamente de paquetería, y es un proceso relacionado a agilizar este proceso porque las empresas paqueteras cuentan con un número elevado de operaciones. Se realiza este tipo de pedimento para agilizar y efectuar una mayor rapidez a la hora de realizar procesos de importación cuando es paquetería. Este listado de pedimentos son los más utilizados a nivel país, y son importantes para el comercio exterior. Dependiendo de la operación existe pues donde puede usar este pedimento. El mismo existen pedimentos, otra rama de pedimentos no muy comunes con de vehículos usados para frontera, que son para específicas y que no son o que no pueden generalizar, pueden ser estos pedimentos que acabamos de mencionar. Ahora continuando con Jairo López, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de pedimentos? Y si pudieras darnos algún ejemplo para el llenado del pedimento y alguna recomendación. Claro que sí, Zaira. Para empezar con los tipos de pedimentos, estaremos viendo primero lo que sería el pedimento regular o simplificado, el cual cuenta con un diseño que es bastante dinámico, está formado por bloques. Simplemente que estos bloques, al momento de entregar el pedimento, simplemente debes de imprimir o llenar los necesarios para tu declaración. Algunos de estos datos importantes podrían ser los datos del importador o exportador, también algunos datos de la empresa transportista, el régimen aduanero, entre otras cosas. Y a continuación podemos ver un ejemplo de lo que les estaba mencionando. Más adelante, que les muestre ejemplos más detallados de los otros tipos de pedimentos, podremos ver que pues sí, efectivamente es bastante más simple, más dinámico, y con ciertos datos nada más muy específicos y los que se consideren más importantes al momento de la operación. A continuación vamos a estar viendo lo que serían los pedimentos de importación y exportación. Estos, evidentemente, a comparación del pedimento anterior, que era el regular, cuentan con muchísimos más datos. Algunos de estos datos extra estarían muy relacionados con lo que sería la mercancía, por ejemplo las unidades de medida, el peso o la fracción arancelaria, la cual es muy importante. Igual está conformado por bloques, y más adelante estaremos viendo dos ejemplos, uno de cada pedimento, importación, exportación, para que esto quede todavía más claro y para ver las diferencias entre estos dos. Ahora, el pedimento de tránsito para el transporte. Este pedimento es para situaciones muy específicas, y se requiere cuando tu mercancía está en una aduana dentro del país y va a otra aduana también dentro del país. Este pedimento se utiliza básicamente para evitar el pago de impuestos innecesarios por esta operación que estaba mencionando de aduana a aduana. También se utiliza pues para agilizar lo que sería todo el proceso logístico, evitar pérdidas de tiempo y todo eso de una aduana a otra. El pedimento consolidado o documento consolidado. Bien, este pedimento es bastante especial por dos motivos. El primero es que puede ser utilizado únicamente por empresas con programa IMEX o maquiladoras. El segundo punto es que este documento o este pedimento puede incorporar diversas operaciones.
Esto no quiere decir que sean pedimentos porque he visto esa confusión varias veces, que por mencionar que son diversas operaciones en un solo documento, la gente se imagina que son varios pedimentos juntos, pero no, son básicamente más que nada la factura de cada operación en un solo documento y esto es para facilitar lo que sería el proceso logístico. Pasando ahora a lo que sería el documento de operación para despacho aduanero o el DODA, encontramos algo distinto, ya que las diferencias no se encuentran en el pedimento en sí, sino en la forma en la que se presenta. Encontramos que el DODA básicamente es una especie de pegatina o una especie de QR, es un código básicamente, el cual se pone en lo que sería el parabrisas del transporte que esté llevando la mercancía. Esto para que al momento de pasar a lo que sería el despacho aduanero, la persona encargada debe de escanear ese código y al momento de escanearlo ya estaría presentándose lo que sería el documento necesario en forma digital. Esto agiliza bastante lo que sería el proceso operativo en ese momento de administración, al momento de que vaya a pasar la mercancía de un punto a otro. Pues sí, facilita bastante, lo hace más rápido y ya hay muchas aduanas en México que lo están empezando a emplear. Y antes de pasar con lo que serían las recomendaciones, aquí tenemos lo que serían los dos ejemplos de pedimentos, el de importación y el de exportación. En este caso ya tenemos aquí en pantalla el de exportación y podemos ver que lo que resalta a simple vista sería el tipo de operación y el régimen, los cuales pues nos están indicando ya primeramente que es un pedimento de exportación. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre el pedimento de importación, el cual es y el pedimento de exportación, sería el tema del cálculo de los incrementables. Como podemos ver, en el caso de la exportación, no se calculan ya que no es necesario pagarlos en este tipo de operación, mientras que en el de importación sí. Y esas serían las principales diferencias entre estos dos pedimentos, al menos las que se ven a simple vista en cuanto tú observas uno de estos pedimentos. Ya pasando a lo que sería un poco más de el llenado del pedimento en sí, podemos ver primeramente lo que es el número de pedimento, el cual está conformado por los dos últimos números del año en curso. Después seguiría los dos números de la clave de aduana. Después seguirían el número de la patente del agente aduanal, el último dígito de año en curso, y los últimos números estarían indicando el número de pedimento que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, si es el 10º pedimento que se está realizando, en este caso debería de ir un 10 aquí y el resto de números sería 0. Después, en la misma línea del número de pedimento, encontramos el tipo de operación y el régimen, que son los que mencioné anteriormente para diferenciar de un pedimento a otro. Como podemos ver, pues es la nomenclatura indicando que es exportación y exportación definitiva. Lo mismo en importación con sus respectivas letras. Ya en el caso de la clave de pedimento, pues ya sabemos lo que indica la 1 gracias a la explicación de nuestro compañero Román hace un momento. Después en la siguiente línea encontramos el destino origen, el cual indica un número 9, que significa que es interior del país. Después tenemos el tipo de cambio, el peso bruto de la mercancía y el número de aduana. Seguido a esto tenemos el medio de transporte y podemos ver que en la entrada-salida, que en este caso sería de salida porque es exportación, tenemos un 7 al igual que en arribo y salida. El 7 básicamente sería carretero. Después tenemos valor en dólares, valor aduana y precio pagado o valor comercial. Y como lo estaba indicando anteriormente, como en este caso pues no se incluyen los incrementables al ser exportación, pues estamos viendo que en el valor de aduana pues estos no se suman, simplemente sería la conversión de dólares a pesos mexicanos. Después estaremos viendo los datos del exportador. Los incrementables, como mencioné anteriormente, en este caso de exportación no se estarían calculando, no serían necesarios, ya que no se pagan. Tendríamos también las fechas respectivas de pues, la operación, de todos los momentos claves, las contribuciones, los datos del proveedor o del comprador y datos del destinatario. Y rápidamente, antes de pasar ya definitivamente con lo que serían las recomendaciones, para echar un vistazo rápido también al pedimento de importación, podemos ver que básicamente cuenta con lo mismo, simplemente unos datos adicionales en los campos que mencioné anteriormente con el otro pedimento, incluyendo pues en este caso lo que serían los incrementables. Como pueden ver aquí ya están reflejados todos los incrementables que se pagaron en esta
en esta operación en específico, y aquí ya estarían sumándose esos incrementables a lo que sería el valor. Y eso sería a grandes rasgos, de forma simplificada, el llenado del pedimento. Evidentemente nos quedaron algunos campos por ver específicamente, pero ahora no contamos con el tiempo suficiente para darle su tiempo a cada dato específico. Así que vamos a pasar directamente a lo que serían las recomendaciones. Finalmente, para concluir con mi participación, tenemos las recomendaciones. Primero, conoce las regulaciones de ley. Es importante, antes de llenar el pedimento, saber todos los requerimientos legítimos que se tienen que seguir y se tienen que tomar en cuenta para evitar futuras infracciones o sanciones. Después tenemos proporcionar la información precisa. Es muy importante. Anteriormente que estábamos viendo los ejemplos de pedimento, vimos que había muchos campos. Algunos de esos campos son campos multables. Esto quiere decir que alteran la estadística. Por lo tanto, si tú mientes o te falla el cálculo y lo haces mal, o simplemente te equivocaste o cualquier tipo de fallo humano, pues te puede llevar a lo que sería una infracción o una sanción o algo más grave como podría ser un PACO o un PAMA. Entonces es muy importante asegurarse de cuáles son esos campos y pues capturar la información correctamente. Después tenemos la clasificación correcta, la clasificación de la mercancía. Esto también es sumamente importante, ya que si tú clasificas mal la mercancía, automáticamente todo tu pedimento está mal. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchas regulaciones o muchos requerimientos que están ligados a esta clasificación arancelaria. Por ejemplo, cuotas compensatorias, cupos o pagos específicos por ser ese tipo de mercancía. Entonces, si tú clasificas mal la mercancía, pues prácticamente todos tus cálculos están mal. Después tenemos adjuntar los documentos necesarios. Este es fácil de entender, simplemente pues agregar todos los documentos que se requieran, como podría ser, no sé, la carta aporte, la COBE, el certificado de origen, la factura, entre otros. Eso también va a depender de pues el tipo de operación y el tipo de mercancía que se esté transportando. Y finalmente tenemos las regulaciones de la mercancía. Esta está ligada con el tema de la clasificación correcta, ya que tú clasificaste correctamente esa mercancía. Si cuenta con algo de lo mencionado anteriormente, como podría ser, no sé, una cuota compensatoria, pues se tiene que saber todas esas requerimientos que tiene específicos tu mercancía y pues llevarlos a cabo. Y pues eso sería todo de mi parte, Zaira. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayan encontrado esta presentación informativa y útil y no olviden ponerse en contacto para cualquier pregunta adicional. Gracias a todos por su tiempo y atención.